Pública que se abre en Getxo. Sí, esta es la primera experiencia en lo que es una guardería, el sistema Haurreskolak, que se abre en Getxo, efectivamente. De 0 a 2 años, había que dar respuesta. ¿Era algo demandado por la población? Sí, 0 a 3 años, este es un compromiso en el que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Ha supuesto una inversión importante, prácticamente hemos llegado al $500.000, una obra que ha tardado 9 meses en ejecutarse, porque estamos hablando de una edificación importante, de dimensiones importantes. Y yo situaría este equipamiento dentro del, digamos, el proceso de modernización que estamos impulsando en Getxo, ¿no? Estamos trabajando con proyectos estratégicos de calado, con inversiones muy potentes en el ámbito de la cultura, con el Ocho en Choquia, la Kulturetxea de Romo, en el ámbito también de lo que puede ser todo el urbanismo, con la remodelación de parques, paseos, etc. Y yo situaría también entre los proyectos estratégicos, porque al fin y al cabo los proyectos, las edificaciones, las iniciativas de este tipo tienen un objetivo último, que es mejorar la calidad de vida. Y yo situaría este equipamiento de la Haurreskolak en ese proceso de modernización, en lo que es la necesidad pues también de atender una necesidad clara en el municipio, ¿no? Que es la de atender ese 0 a 3 años, sobre todo pensando en la necesaria conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿no? Este es un municipio donde lógicamente muchos haitianos trabajan, los dos, y donde era necesario dar respuesta a 0 a 3 años, ¿no? Y dar una respuesta adecuada, ¿no? Con un equipamiento adecuado, un equipamiento moderno, bien preparado, bien equipado, con una atención personal y un ratio muy importante, y por tanto esto yo creo que es un paso muy importante en ese proceso de modernización. Llevamos 4 días de pre-conocimiento, son 2 semanas ahora de adaptación. ¿Has podido captar algo que te dicen los padres, los profesores del municipio? Bueno, sí he podido percibir en el municipio, en el pueblo, que te traslada, ¿no? Comentarios un poquitín en el sentido de que se valora muy positivamente esta apertura, ¿no? Y trasladan bueno, ya era hora de que tuviésemos en Getxo este equipamiento, este servicio que era necesario, ¿no? Y por tanto yo creo que la valoración es absolutamente positiva. Digamos, un equipamiento potente, estamos hablando de 84 plazas para niños y niñas. Se ha abierto con una ocupación de 35 plazas, ahora la semana que viene se abre un nuevo plazo de matriculación hasta final de este mes. Y lo que esperamos es que dé servicio, que responda un poco a esa necesidad de la ciudadanía y ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Porque también entendemos que no debemos quedarnos aquí, estamos trabajando ya con el propio gobierno vasco y con el consorcio Haurreskolak en la posibilidad de habilitar también un servicio Haurreskolak para el barrio de Romo y de Las Arenas, ¿no? Por tanto, vamos a seguir en esta línea, ¿no? Porque lo ubicamos también incluso dentro de las políticas de igualdad, ¿no? De lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar, y lo que es posibilitar una conciliación de ese tipo lo más cómoda posible para nuestros padres y madres. Euskaraz ingo Imanol.